varias calles de Bogotá se repite la escena donde un migrante venezolano convirtió las aceras en su primer y muchas veces su único trabajo en Colombia. Hoy, 6 de cada 10 venezolanos que trabajan en el país lo hacen en la informalidad. Y ahora, con el suceso de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, podría traer una nueva ola migratoria. Bienvenidos a este especial. Hoy vamos a entender por qué el comercio informal se convirtió en la puerta de entrada económica para millones de migrantes venezolanos en Colombia. ¿Qué está pasando en la frontera después de los terremotos? ¿Y qué le espera a esta población en los próximos meses? A corte de enero de 2026, Migración Colombia calculaba 2.841.048 personas de nacionalidad venezolana en el país, el 82% de condición migratoria regular, sobre todo gracias al Estatuto Temporal de Protección, pero tener papeles no es lo mismo que un trabajo formal. En Bogotá, solo el 35.5% de los venezolanos tiene un empleo formal. El resto, el 64.5%, sobrevive en la informalidad, con las ventas ambulantes, domicilios por aplicación o el rebusque diario. En Cúcuta, la ciudad fronteriza por excelencia, la informalidad general llega al 48.6%, la más alta del país. También habría que revisar qué tanto esos permisos especiales de permanencia derivan en una contratación formal. Porque si bien los permisos especiales de permanencia permiten que las personas puedan permanecer en Colombia, al menos hasta 2031, puedan acceder a trabajos, a servicios de salud, puedan tener una cuenta bancaria, muchas veces ese permiso no se ve representado en una efectiva contratación formal, porque existen múltiples barreras al respecto en el mundo laboral. Está, por un lado, pues son personas que tienen dificultades para traer certificaciones, sobre todo si estas se requieren ser apostilladas y con una cantidad de documentos que legitimen efectivamente todo ese pasado laboral y formativo. Por otro lado, aún hay una población migrante que le cuesta mucho abrir cuentas bancarias y tener acceso a servicios financieros, y sabemos que un trabajo formal sin una cuenta bancaria pues es imposible. Y además de eso, también un desconocimiento muy fuerte por parte todavía de muchos empleadores colombianos de cuáles son todos los requisitos que deben cumplir al contratar un migrante, ya que no son los mismos que al contratar una persona colombiana. José Hernando Salas Mendoza lleva 8 años en Colombia. En Venezuela trabajaba como escolta. Aquí, su primer trabajo fue en la calle, en la informalidad. La situación ha sido al principio un poco dura, un trabajo informal, pues trabajé en la calle, ya después de 8 años, ya un poco ya más estable, con un local ya, gracias a Dios, y aquí saliendo para adelante. Intentó conseguir un empleo formal en una empresa, pero nunca lo logró. Así que siguió en el rebusque, hasta que 8 años después logró montar su propio local como mecánico de motos. Sí, por aquí, por ser por ser uno venezolano, también a veces no consigue uno, como se dice, como tal, como arriendo, como un trabajo estable por empresa, siempre es difícil. Aún así, no descarta volver a Venezuela. Pues he pensado, sí, la verdad, en devolverme a mi país, pues probar por allá también cómo me va también por allá y pues esperar más adelante a ver cómo sigue la situación. Se requiere avanzar muchísimo más en, por un lado, en lograr disminuir barreras para la certificación de competencias y de estudios. Allí todavía hay fuertes barreras de personas que son profesionales en Venezuela, pero tienen dificultades para certificar o para homologar sus estudios, porque no es solamente un tema de certificación, sino de demostrar que tienen un nivel de profesionalidad similar al colombiano. Entonces, ese tema tiene que ser pensado desde la institucionalidad. Y por otro lado, también tenemos a un número importante de migrantes venezolanos que llegaron a Colombia ya desde hace varios años y que requieren, para poder insertarse desde el sector laboral, pues tener conocimientos, estar preparados. Entonces el tema educativo también allí es un espacio propicio para la política pública. Lograr efectivamente que las aulas estén abiertas para los niños y niñas migrantes, y no solamente eso, sino que una vez graduados de sus estudios escolares puedan acceder a algún tipo de educación formal
profesional, ya sea técnica o en alguna universidad. Y allí también vemos que, pues, que efectivamente por las condiciones precarias de muchos migrantes pues no pueden acceder a una formación profesional. Y esto sin duda también se convierte en barreras para que puedan competir en el mercado laboral colombiano. En mayo de 2025, Cúcuta aprobó una política pública para vendedores informales, con una hoja de ruta de 10 años para caracterizar, reubicar y formalizar este sector. Pero un año después, solo se han censado 800 de los de más de 3.000 vendedores que se calcula que existen. Sin datos completos, la promesa de formalización sigue esperando. El 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron a Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Al 24 de julio, con el último comunicado oficial, el gobierno reportaba al menos 5.546 muertos y decenas de miles de damnificados, concentrados sobre todo en La Guaira. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, calculó hasta 6.76 millones de personas afectadas en todo el país. Analistas fronterizos como William Gómez proyectaron que al menos 3.000 familias afectadas por los sismos podrían cruzar hacia Colombia en las siguientes semanas, principalmente por la pérdida de vivienda y empleo. El corredor esperado es el más común, Táchira con el norte de Santander. Todavía las situaciones de vida en Venezuela son muy difíciles, términos sociales, términos de salud, términos de educación, pero también represión política, temas de seguridad. Los factores de expulsión migratoria de Venezuela siguen estando presentes. Con el tema del terremoto, pues por supuesto, este es un elemento que se suma ya a una situación generadora de movimientos poblacionales. Aquí hay que entender que es posible que haya una reconfiguración demográfica en Venezuela, no solamente hacia fronteras internacionales, sino dentro de la misma Venezuela, porque prácticamente La Guaira se vio bastante afectada como centro urbano y seguramente la gran mayoría de las víctimas busquen una reconfiguración demográfica al interior de Venezuela y otras opten por la salida internacional hacia otras fronteras. Entonces, digamos que sí se podrían ver casos efectivamente de un aumento de esta migración, sin embargo, no en las magnitudes que se vivieron años anteriores. Sin embargo, hasta el cierre de julio, Migración Colombia aseguraba que no se evidenció un incremento extraordinario en los cruces fronterizos asociados a la emergencia. El último balance disponible mostró apenas 729 movimientos de saldo positivo en un mes. Lo que sí parece estar cambiando es la intención de regreso. Según el ACNUR, casi 2/3 de los venezolanos consultados en la región, incluido Colombia, ya no piensan volver a Venezuela, y los terremotos solo reforzaron esa decisión. La principal herramienta de regularización sigue siendo el Estatuto Temporal de Protección. Casi 2 millones de venezolanos tienen su permiso por protección temporal gracias a este mecanismo, pero frente a una eventual nueva ola por los terremotos, el gobierno diseñó un instrumento adicional, el Permiso Especial de Contingencia, o PS. Su consulta pública cerró el 2 de julio y hasta la fecha de este reportaje sigue sin ser un decreto expedido. Sí hay unos instrumentos, pero como digo, son instrumentos de muy difícil acceso. Y también hay otros instrumentos que han salido que tienen que ver con visas, pero pues las visas requieren documentación, requieren ser, algunas tienen unos costos importantes que también hacen que sea muy poco el acceso de esta población a todos estos mecanismos tradicionales de regularización. Y tal vez ahí una cifra puede ser mucho más esclarecedora. De esos 2,8 millones de venezolanos que están en el país, 2 millones están con permiso especial de permanencia y un poco más de 20.000 con estos mecanismos tradicionales y ordinarios como los visados. Es decir, solamente 20.000 personas dentro de un universo de al menos 3 millones de personas han podido acceder a esos mecanismos. Entonces, eso efectivamente dice mucho de todas las barreras institucionales que siguen estando en Colombia, pues para el manejo de la migración venezolana, que es tal vez el mayor flujo migratorio, pues no solamente de Colombia, sino de la región. Este análisis nos deja una idea clara que el comercio informal no es un fenómeno pasajero, es la estructura sobre la que se ha sostenido la migración venezolana en Colombia.
durante casi una década. Y como siempre, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que viene una nueva ola migratoria? ¿Consideras que Colombia debería ampliar los mecanismos de regularización para los venezolanos que migren por los terremotos? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega especial. Los invitamos a comentar, compartir y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales para mantenerse informados con cada investigación. Para Impacto Venezuela, Juan Gutiérrez Gamba.